Bueno, pues yo soy Fabián. ¿Qué tal? Esto es un videoanálisis con respecto a la película de Volver al Futuro. Estoy estudiando la carrera de arte digital y esto es un proyecto de ordinario que consiste en pocas palabras este análisis se va a basar en algo que vimos en clase, que es de un libro de Lauro Zavala que abarca, o bueno, que tiene el nombre de elementos del discurso cinematográfico, en donde vemos temas de análisis, temas de interés que este autor nos brinda para entender o comprender o tener más en mente las películas. Nosotros estamos abarcando lo que son el tema de las películas de culto. Esas películas que trascienden a la historia, vemos, tienen ciertas peculiaridades, tienen polémica, cuestiones de homosexualidad, etcétera. Y sobre todo que no tienen mucha publicidad. Existen muchísimas películas de culto que pasan día con día. El Resplandor, Elefante, Kill Bill. mm, Se me fue. Por ejemplo, los viajes de Chihiro, Totoro. Bueno, mi vecino Totoro. La cuestión de las películas de estudio Ghibli y de cómo estas son algo tan representativo o algo tan grande que terminan volviéndose en esto, unas películas de culto. Bueno, pues lo que abarca nuestro modelo de Lauro Zavala, pues es la cuestión como del inicio, la narración, el sonido, la dramatización, la imagen, la secuencia de las escenas, la cuestión de ideología, de género, entre algunas otras. Pero aquí nada más vamos a tratar o vamos a hablar de tres puntos en particular. Ok, Volver al Futuro. Una película de 1985 dirigida por Steven Spielberg. Muy buena película, considerada película de culto más que nada por la trascendencia que tuvo respecto a la época y de cómo abarcaba esto. Ahora, lo que vamos a abarcar en este análisis va a ser primero la narración. En cuestión de narración podemos ver el cómo se relata la historia y de cómo van dando pequeños indicios en algo, en un tema como tan insignificante al inicio y después como esto se va transformando en algo muchísimo más grande o como eh, lo vemos como una problemática mayor. Como por ejemplo, así ligeramente, es en primera instancia vemos el documental, no, vemos una noticia de cómo han robado plutonio y es como de, vaya, qué cosas. Y después, pues, luego vemos al, el cuarto del Doc que abajo tiene la caja del plutonio y nos muestran este pequeño detalle. Después con el paso del tiempo aprendemos que, o bueno, con el paso de la película aprendemos que lo robó precisamente porque la máquina utiliza el plutonio y es muy crucial esta parte. O como también, por ejemplo, puede ser la cuestión de los padres de Marty, de cómo, así por azares del destino, no sé, están en la cena familiar este Marty y empiezan a recordar la historia de cómo se conocieron. Y es como de, no, sí, es que mi papá lo atropelló porque quién sabe por qué, pero estaba en medio de la calle. Y después, cuando Marty viaja en el tiempo, este este comentario que no tenía importancia al inicio se vuelve importante por el hecho de que Marty ahora está interfiriendo con esa historia que nos habían contado. Que en lugar de atropellar a George, el papá de la mamá de Marty, su abuelo, en pocas palabras, atropella a Marty en lugar de George. Y esto provoca una reacción en cadena de que la mamá de Marty no se enamore de su papá y de que empiecen a ver esta problemática que se tiene que arreglar. Más de la problemática de que tiene el Doctor Brown, porque son dos problemáticas en la película en particular. Es una, pues la intromisión de Marty en su vida y de cómo puede afectar. Y la segunda
es la cuestión de cómo el Doc quiere ayudar a Marty a volver al pasado. A pesar de que esta intromisión de parte de Marty termina siendo algo bueno al final por los personajes, termina creando un nuevo presente futuro en el cual él es parte y es como si él nunca hubiera cambiado. La segunda cuestión que vamos a abarcar es la cuestión del sonido. Durante toda la película se abarca un tema principal que ya ha conocido con respecto a Volver al Futuro. Y sobre todo es el tema principal, lo usan cuando se usa la máquina del tiempo. Cuando tienen un momento de aventura, cuando tienen un momento de fuga, también cuando este efecto sonoro, esta tonada, canción, lo muestran más que nada cuando, pues, como ya dije, cuando usan el auto del tiempo, el DeLorean, o también cuando Marty de escapa de ciertas situaciones. Por ejemplo, lo utiliza cuando escapa de las personas que mataron al Dr. Brown, y lo utiliza cuando tiene la persecución contra Biff en la plaza donde se ubica el reloj. Y no solo eso, también existen efectos de sonido que van muy bien con las escenas, dándonos a entender ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando Marty viaja al pasado, a 1955, y ve creo que son los monumentos principales de su escuela, y se da cuenta de que no, todavía no existe. Y en esto ponen un efecto sonido de revelación, de misterio, de qué está pasando, a más no poder, dándonos a entender que Marty entiende la situación y a nosotros también de que nosotros entendemos la situación. Es en este sentido el cómo juega el sonido con las secuencias. También existe lo que es la escena en perspectiva dramática, que lo voy a abarcar rápido, que se refiere al cambio, yo lo veo de dos formas, al escenario y a los personajes. Esto se refiere al cambio de contexto, o sea, por ejemplo, la noche que vemos cómo funciona la máquina del tiempo, es una noche con mucho brillo, tiene muy muy claros los colores y nos da a entender que es una escena muy principal, muy importante, porque estamos explicando el cómo funciona la máquina. La segunda escena que voy a citar, por así decirlo, es precisamente el pasado de 1955 por ejemplo, la persecución de Biff, o que tiene Marty contra Biff. Es precisamente como en este pasado los colores se ven tan vivos, pero a la vez con un tono café, dándonos a entender que es del pasado, a diferencia del presente de Marty, que los edificios son más viejos. Se le nota se le notan los años a los edificios, pero se nota más vívida la cuestión del color de la ropa. De hecho, la ropa juega un papel muy importante en este. Cabe destacar, o de lo que yo destaqué, pues es la cuestión de los personajes. El cómo lo abarcan, el cómo representan, cómo se representan en sus distintas épocas. Por ejemplo, la mamá de Marty, cuando está está en la casa, pues se representa nostálgica, se representa que no ha tenido gran éxito con su vida, pero al momento de que la conocemos joven, se representa como una adolescente completamente. Cuando se ve atraída por su hijo, hasta cierto punto, y se le nota como ese, oh por Dios, este es bien guapo, etcétera. Y al final, cuando Marty cambia el pasado, se vuelve eso algo diferente. Ya se le nota como el éxito en la vida también a George, y también se nota todo lo que provocó en la intervención de Marty en el pasado, cómo cambió la perspectiva de estos personajes y cómo sin querer, nada más por darle un consejo a George, logró que toda su vida fuera un efecto dominó y lograra que la familia fuera exitosa.